gracias a las personas que habéis venido. Me parece maravilloso encontrarme con pueblos que tienen vitalidad. Yo creo que Marmolejo tiene todavía un nervio agrícola y un potencial muy interesante y está en mejores posiciones que otros municipios para que cae más la curva de población. Y espero que lo pasen bien, tanto vosotros que estáis acompañándome como las personas que nos vean por la televisión local. Muchas gracias a Manuel Lozano y a Rafa Valdivia, que no han podido estar porque se tomaron interés por el tema y he quedado citado con ellos para desarrollar cosas. Vamos a empezar, si os parece, con toda prisa, para que las primeras pantallas, que son mi presentación, podamos avanzar. Insisto que lo más importante es que vinculemos en esta charla la lectura, la creatividad y el desarrollo local. Pero una cosa es decirla y otra es demostrarla, y voy a intentar demostrarlo. Este es un programa patrocinado por el Área de Cultura de la Diputación Provincial. Lleva 4 años a razón de 10 municipios por año, incluso en la pandemia tuvimos que hacerlo virtual, que es una forma un poco fría de contactar con las personas, pero bueno, al fin y al cabo sirvió en ese año de encierros y de pandemia. Yo quiero darles una explicación. ¿Por qué me atrevo a hablar de lectura y creatividad? Pues sencillamente, primero porque fui un niño muy lector. O sea, soy quien soy, como ha dicho Eslava Galán, porque soy muy lector. Desde niño, me apasiona la lectura. Segundo, porque he sido maestro de escuela y como profesor he desarrollado una intensa labor. Me fui a escuelas rurales y he conseguido ser el único maestro de escuela pública y funcionario que ha diseñado su propia escuela con aulas hexagonales, que coordiné un plan de escuelas rurales para toda Andalucía, un programa de formación del profesorado que se llamaba Seminarios Permanentes. He trabajado con el filósofo y educador más interesante de este país, que es José Antonio Marina, en una universidad de padres online, y he promovido siempre campañas de lectura. Siento que el puntero no se deja ver en la pantalla, ¿no? Pero también he sido creativo. Desde muy pequeño me gustaba dibujar y he hecho campañas, logotipos, diseños de libros, de folletos, de programas de televisión, de guiones para vídeo, de marcas. Incluso he hecho algún otro diseño arquitectónico con el equipo de arquitectura. Y soy editor de libros, editor por encargo, porque me han encargado periódicos. Cuando vivía en Málaga me encargaban ediciones para venderlas en fascículos, y he hecho una obra de la que me siento muy orgulloso, Jaén, Pueblos y Ciudades, que son 7 tomos de todo lo que se conocía en Jaén y que empecé a diseñar en el año 92, que no se publicó hasta el 98, dirigida y auspiciada por mi querido amigo Esteban Ramírez, y que acabó en el año 2000. Pero también he hecho los libros del Plan Estratégico del año 2000 y he trabajado en su Comisión de Cultura. Por eso puedo hablar con propiedad de que los programas que estoy defendiendo ya aparecían en el Plan Estratégico del año 2000. Pero si alguien no se los toma en serio, una cosa es que estén en el libro y otra es que se hagan. Tengo mi propia editorial que se llama Lieberman. Es decir, soy lector, he enseñado a los niños a leer, escribo libros, edito libros y promuevo y desarrollo creatividad. Y además pertenezco a una asociación de empresarios que se llama PROA, Empresarios y Profesionales, que está haciendo cosas muy interesantes en Jaén y que vamos a seguir haciendo cosas muy interesantes. Bueno, esa es una pequeña imagen de la escuelita con aulas hexagonales, con un recreo de césped para que los niños jueguen. Yo creo que es la única escuela que tiene un patio de recreo de césped con juegos, con cosas que no me voy a detener, pero me siento muy orgulloso porque estuve hace 2 semanas y veo que los equipos docentes siguen mejorando esa escuela y siguen llevándonos niños y sigue creciendo, ¿no? Vamos a la materia, porque no me quiero enrollar mucho en mi tema. He creado una palabra compuesta, suena un poco pedante, lectocreativa, pero es la forma de llamar como marca la atención sobre la unión que hay entre estos dos conceptos. Quiero promocionar la lectura y fomentar la creatividad, pero la creatividad en todos los ámbitos posibles, y ahora explicaré por qué y cuáles son esos hábitos.
Y me preguntarán, ¿qué relación tiene la lectura y la creatividad? ¿Es cierto que la lectura desarrolla la imaginación? Parece lógico y evidente, porque el niño, la persona que lea, tiene que imaginarse las escenas de lo que ocurre, el espacio, el escenario, la cara de los personajes. La lectura desarrolla la imaginación. Y la imaginación es la base de la creatividad. La imaginación se deposita en la memoria y en el inconsciente, y el creativo aflora desde ahí sus nuevas ideas. No es que le vengan del cielo, le vienen de una base cultural y de una intuición imaginativa y creadora. Por otra parte, la lectura está clarísimo, está demostrado que aumenta la calidad de la enseñanza. Si los niños leen desde pequeños, se les ve leer en casa, se les cuentan cuentos, van a tener más capacidad para leer, más ganas de leer y más comprensión lectora. La comprensión lectora es clave para estudiar, porque si no comprendes lo que lees, no puedes estudiar los libros ni de texto ni de otros temas. Pero hay un tópico, las personas mayores nos olvidamos que fuimos a la escuela, a veces porque no nos gustó, y también creemos que la lectura ya es cosa de niños. No, la lectura debería ser un tema central de toda la sociedad. Y voy a demostrar por qué, y lo voy a demostrar con datos y con estadísticas. Por otra parte, la lectura desarrolla todos los ámbitos que la UNESCO considera los ámbitos de la cultura, el patrimonio, bueno, lo veremos después, ¿no? El patrimonio, las bibliotecas, la música, el arte, la ciencia, la arquitectura, el cine, todo, si hay una base lectora, es de más calidad. Y porque, aquí está otra clave, fomentar la creatividad es clave para generar innovación y empleo. Y estamos en una provincia con unas tasas altas de paro. Y estamos en una provincia que ha perdido Producto Interior Bruto desde el año 2000. Luego, si queremos tener más riqueza, más valor, tenemos que incorporar innovación, tenemos que crear empresas y tenemos que crear puestos de trabajo. Las empresas no se crean por arte de magia desde un decreto, se crean porque hay gente dispuesta a arriesgar, a innovar y a hacer cosas, y se le da un marco adecuado, claro, político. Bien, pues con todo lo que les voy a contar, lo que yo quisiera que saliera de esta charla es que hubiese al menos 6 personas dispuestas a plantear qué haríamos después. ¿Podemos hacer un plan local de lectura y creatividad? Ese es mi reto y esa es mi propuesta. ¿Y cómo se haría? Pues lo explicaré en su momento con este folleto. Es decir, sé cómo podría hacerse porque lo he hecho. Con ustedes sería mejor y sería adaptado a Marmolejo, ¿no? Pero hay un reto importante. Ese es un esquema de las 6 líneas estratégicas, los programas y las acciones que podrían desarrollarse, pero lo contaré después, ¿no? Y esa es la imagen teórica con ese hombre de Vitruvio de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, como símbolo de que la lectura es el centro de muchas cosas. Por eso yo quería y quiero invitar a las personas que me vean o que me oigan o que están aquí, sean creativos, sean historiadores, sean profesores, sean de asociaciones de amas de casa, de asociaciones de padres, a que se enteren de qué le estoy planteando, porque creo que es bueno para sus hijos y para Marmolejo. Esto ya se ha hecho en 10 pueblos este año y somos la 4ª edición, es decir, 40 municipios que lo pidieron de esta provincia. ¿Por qué necesitamos más lectura? Antes de empezar, una pregunta. ¿Creen ustedes que la lectura la gente la vive como una necesidad social? Si yo les preguntara, ¿creen que la gente vive el deporte y el fútbol como una cosa necesaria? Parece que sí, ¿no? Pero la lectura piensan que no es una necesidad social y a mí me gustaría demostrarles que sí lo puede ser. ¿Leer podría prevenir la violencia contra las mujeres? Están matando a una mujer cada semana, perdón. Cada semana hemos bajado de una cada 2 semanas, una cada 10, a una cada semana.
No digo que sea automático, que el lector no pueda ser un día un malvado celoso que mate a su mujer, pero es más difícil. Es más difícil, ¿por qué? Porque el lector aprende empatía cuando lee los personajes de una historia y porque el lector se hace más reflexivo, es decir, es menos impulsivo. Ante un arrebato tiene tendencia a pensar mejor sus acciones. Digo, no es estadísticamente matemático, pero yo diría y podríamos demostrar, si pudiéramos contabilizar todos los casos, que normalmente los asesinos de mujeres, los maltratadores, suelen ser personas muy primarias que han leído muy poco o nada. Por tanto, fijaos que dos razones podríamos tener para avanzar, ¿no? Vamos a ver cómo haríamos el camino de la lectura a la creatividad. Aquí quiero que aprendan dos conceptos, que el mejor camino para que la sociedad lea es que se siembre con amor en la familia, que se siembre con amor en la familia, y eso exigiría formar a madres y padres de las AMPAs de los colegios o de las asociaciones de mujeres o incluso en otro tipo de seminarios para decir cómo hacemos que se siembre la lectura con amor. Lo veremos después. Y otro concepto que es muy importante, la creatividad se aprende, no es una cosa que nos venga divina, se aprende en contextos creativos y se aprende con personas que se entrenan para ser más creativos. Lo veremos también. Fijaos, la raíz del tema está en que nuestra inteligencia es lingüística. Fundamentalmente nuestra inteligencia se construye con palabras, es lingüística. Y por tanto, cuando alguien lee más, tiene más capacidad para llevar el habla interna, que es esa forma de dirigirnos a nosotros mismos, que si lo hacemos muy mal, podemos caer en una depresión, si lo hacemos bien, podemos superar problemas que todos tenemos en la vida. El habla interna, y nos ayuda a pensar mejor, si leemos podemos pensar mejor, nos ayuda a conocer cosas, mundos, lugares, personas, y nos ayuda a comprender las tramas de las novelas, la sensibilidad de una poesía o un libro de ensayo que nos explique cómo es esta sociedad, ¿no? Pero también las personas que leen mejoran su capacidad de comunicar a otros y por tanto, si nos comunicamos mejor, vamos a convivir mejor. Todo eso sería fundamental, por esas razones ya solo merecería la pena que fomentáramos la lectura. Pero además, y es el eje central de esta charla, la lectura, como hemos visto antes, desarrolla la imaginación favorece la creatividad y la creatividad puede emplearse en distintos grados para crear arte o para innovar en una empresa o para emprender un proyecto. Si además conseguimos que una personalidad, nuestros niños, jóvenes o mayores, alcancen una personalidad creadora, que es esa persona que ve más soluciones que problemas, siempre tiene capacidad para encontrar una respuesta, una solución, son esas personas que todos queremos tener en nuestro equipo de trabajo y además es una persona ética, con valores, tendremos una sociedad mejor. Bueno, si hemos aprendido esto bien, ya podríamos irnos, ¿no? Pero quiero demostrarlo todo lo que digo. La lectura entrena la atención. Esa foto que ven ahí es de una concentración de lectores en la calle más bonita de Jaén, la calle La Carrera, San Bernardo, con el fondo de la catedral. Yo convoco, pongo 200, 300, 400 sillas, una alfombra, una tarima, con un pequeño músico, y le invito a la gente que vaya con su libro a leer. Y lo hemos hecho 2 ediciones y ha tenido mucho éxito. Pues fijaos bien, el músico está tocando, pero la gente está concentrada en su libro, y especialmente el niño de azul de la esquina, que está metido en la historia. Eso, educar la atención porque eres lector, es clave para aprender, porque un niño que no controla su atención difícilmente puede aprender algo con cierta dificultad o cierta complejidad, ¿no? Por otra parte, a veces se le puede enseñar a los niños a leer invitándolos a escribir, porque si tú, aunque el niño no sepa leer, le dices, cuéntame dónde fuiste con el abuelito, y escribe, fui al campo a coger brevas, por ejemplo, y lo ve puesto en un papel y lo dibuja, ese niño ya sabe que el lenguaje transmite
ideas, historias, valores, ¿no? Pero además las personas mayores deberíamos escribir más a menudo, incluso diarios. ¿Por qué? Porque está demostrado que escribir ordena el pensamiento. Cuando escribimos tenemos que ponerle un orden a las ideas y a las palabras, ¿no? Es fundamental. Pero, ¿qué nos ocurre? Que a veces se nos quitan las ganas de leer porque vemos que en el entorno no lee nadie. En los entornos de los bares se habla de fútbol, se habla de fútbol, pero nadie dice, estoy leyendo un libro estupendo, te lo voy a comentar. O sea, pocas veces se escucha una conversación que hable de eso. Y los entornos creativos favorecen a las personas creativas. Un ejemplo, ahí está Picasso. Picasso se fue a París a principios del siglo XX porque era la ciudad más creativa en las artes plásticas del momento del planeta. Su obra alcanzó una proporción extraordinaria y un valor extraordinario porque estaba en el entorno creativo por excelencia de la pintura contemporánea, ¿no? Necesitamos que nuestros pueblos se sientan más lectores, se vea el ambiente lector y se sientan capaces de ser pueblos creativos. Y ya veremos cómo. Os decía que la lectura en la familia entra con amor y lo simbolizo con ese libro Corazón, ¿no? Pues aquí hay todo un curso, toda una serie de pasos que se pueden dar para que un niño desarrolle el lenguaje y su amor por la lectura. Primero, hablarle mucho al bebé cuando nace, aunque no te entienda, porque ese tono de voz va marcando incluso su forma de hablar posterior y va enriqueciendo la mielina del cerebro para desarrollar su inteligencia lingüística. Cantarle nanas para acunarlo, palabras con gestos, canciones y rimas, libros entre los juguetes, libros ilustrados, palabras rotuladas, adivinanzas, trabalenguas. Todo esto es un método que acaba hasta la estimulación de la creatividad y que no puedo contarles, no puedo detenerme, porque es parte de otro seminario que estaría dirigido a madres con niños pequeños, que se llama Sembrar la lectura con amor en el seno de la familia. Lo digo porque es que tanta información la que traigo que tengo que pasar, ustedes me perdonan, sobre puntillas, sobre algunos temas, ¿no? Pero podemos resumirlo en un hecho clave. Lo fundamental es leerle cuentos y contarle historias y leerle libros a los niños antes de dormir. Eso es una hora mágica, que a los niños les encanta, porque es el paso entre la imaginación, la palabra y el sueño. Y los niños que tienen este hábito, que un día va la mamá a leerle un libro, otro día el papá, los niños desarrollan un momento de vínculo con la palabra y con la lectura precioso, que los puede hacer lectores toda la vida. En mi caso, mi hijo y mi hija puedo presumir de que son creativos y lectores porque no les faltó ninguna noche, aunque estuviera muy cansado, su hora del cuento. Como veis, la lectura, que se considera, alguien piensa que es una cosa del pasado, las investigaciones de neurociencia están descubriendo que cuando se les pone una resonancia magnética al cerebro, se están utilizando cuando se lee las dos partes del cerebro y se está fomentando la capacidad de fijar la atención en el área de la corteza central. Es la parte del cerebro que más tarda en madurar y, por tanto, tenemos que esperar a veces hasta los 25 años para que esa capacidad de adulto el niño la vaya desarrollando, de razonar, de pensar, de decidir, ¿no? Pero lo que está claro es que la actividad de lectura hace que funcione, que se mueva las partes del cerebro, ¿no? Como veis, esto no lo digo yo por palabra, lo están descubriendo los neurocientíficos a través de esa magnetoelectroencefalografía, ¿no? De esas técnicas que nos permiten saber que el cerebro de las personas, cuanto más se desarrolla, más se lee, más se crea, más experiencias tienen con los amigos, el cerebro es plástico y mejora y crece. Aunque se mueran unas neuronas, se renuevan en otras. Aquí está la técnica que le hablaba, hablarle mucho al bebé desde que nace, desarrolla la mielina, esa sustancia blanca del cerebro, que es un salto entre dos neuronas por la sinapsis que se establece. En la escuela, la lectura debería entrar también, no con sangre, como decían antes, la letra con sangre entra, sino entrar con amor. Porque a los niños les debemos dar tiempo para hablar y tiempo para aprender a escuchar, y al mismo tiempo, tiempo para escribir, ¿no? Aquí está Gianni Rodari, uno de los maestros más creativos que han existido, vivió en Italia,
y escribió una preciosa obra que debería leerse incluso para quienes no son maestros, pero que les gusta escribir, porque se llama Gramática de la Fantasía. Es un libro precioso donde cuenta como 20 o 30 técnicas para crear historias, algunas de las cuales veremos en la baraja de creatividad que ahora les mostraré. Volvemos a la realidad y nos damos cuenta que lo que hace 20 o 30 años nos parecía ridículo, que la gente corriera y sudara por la carretera o hiciera músculo y se castigara, ahora nos parece normal. Y es bueno, quiero decir, yo no voy a cuestionar que la educación física y la gimnasia es buena, pero por favor, cambiemos el chip. Leer también es bueno para la mente. Cambiemos el chip, ¿no? Porque una sociedad que solo cultiva el cuerpo, que se exponen de forma narcisista en las redes sociales, las chicas y los chicos, y que viven y que piensan en la cirugía plástica como única solución para ser bella y para ser aceptada, es una sociedad frágil, porque no dirige la mente la realidad, sino una parte de la apariencia y del éxito. ¿Cuál es el auténtico problema que tenemos los que creemos en que la lectura es importante? Que según los índices lectores del gremio de editores, un informe que se hace cada año, la lectura media en España de lectores frecuentes se llama aquellos que leen un libro cada 3 meses. No es que lean todos los días, sino que se leen un libro todos los meses. Bien, pues eso ya son lectores frecuentes. Pues la media española está en un 64,4%, se ve, ¿no? Y la Madrid está en 73,8%. Y Andalucía 59,3%. Siempre está 5 puntos por debajo de la media. 5 puntos por debajo de la media. Año tras año, este informe suba un poquito más, siempre lo ponen que sube algo, Andalucía 5 puntos por debajo. Y Jaén, no tenemos datos, pero tenemos algunas referencias que nos indican que no debe ser de los mejores de Andalucía. Todo lo contrario. Ya en el año 98 se hizo un índice de lectura de prensa, bueno, en 1999, y en ese informe se dice que 106 lectores por cada 1000 habitantes era la media española. 106 lectores de prensa. 220 lectores era la media europea en ese año. 65 los lectores en Andalucía, fijaros, bastante más bajo de los 106 de la media española. Y 40 los lectores de prensa en la provincia de Jaén. Según la UNESCO, para que un país sea desarrollado, en esa época tenían que leer por lo menos 100 personas la prensa en un entorno cada 1000 habitantes. Y nosotros estábamos por 40. Claro, ¿es la culpa de los jiennenses? No estoy tratando de echarle la culpa a nadie, estoy tratando de ver una realidad y saber por qué. Y esa realidad viene porque la herencia cultural de la provincia de Jaén arrastraba un analfabetismo en los años 30, 50 y 60 de un 60 y tantos %. Analfabetismo profundo, no de saber las 4 reglas, ¿no? Es decir, que ni sabían escribir ni leer, ¿no? Hay más datos que nos dice este informe. El 35,6% de los españoles no lee nunca. Bueno, ese dato siempre está rozando los 40, ¿no? Son personas que no leen nunca, pero votan. Y tienen derecho, por supuesto, a votar. Pero ¿influye algo? ¿Puede influir algo? El 47% de los no lectores, casi el 48%, bueno, 47,5%, expone que hay muchas actividades de ocio más entretenidas. Claro, sí, ver una película es más entretenido, pero no ejercita de la misma manera la imaginación y esa capacidad creativa y esa capacidad de vocabulario que queremos, ¿no? El 49,8%, es decir, cerca del 50%, afirma no tener tiempo para leer. Eso también es verdad. Los españoles trabajamos más de lo que se cree y lo sabemos por estudios con otros países, pero dedicamos mucho tiempo a muchas otras cosas y no queda tiempo para leer. Sin embargo, los estudios sociológicos nos dicen que en redes sociales y en televisión, sobre todo en televisión, el español medio gasta 4 horas viendo la televisión. Y yo digo, ¿no podríamos dedicar 1 hora a leer? ¿No podríamos dedicar 1 hora a leer?
El 53,7% de los no lectores pone que leer les requiere un esfuerzo y concentración que no tiene en el día a día. Bueno, hay que incorporar un hábito nuevo de lectura y disfrutarlo, si fuera posible, y saber que se puede hacer. Ahora, lo que más me preocupa es que el 51,1% de los jóvenes dice abiertamente que no les gusta leer. Y este índice, desde que yo empecé a dar las conferencias, ha subido de 40 a 51%, es decir, que vaya cerca subiendo al 52%, ¿no? Eso es peligroso, porque si los jóvenes no leen, también, ¿quién los educa? Los influencers, la gente que les cuenta y qué son y qué aprenden con ellos, ¿no? Es un tema importante. Yo siempre he tratado de convencer a la gente con razones, ¿no? Hice este folleto que se llama 10 razones para leer, que está ilustrado por un cómico que publica su imagen en el diario Jaén, Juan Carlos Contreras. Bueno, este folleto lo tengo en PDF para regalar, porque hice 3.000 para Alcalá de Guadaira y los dimos en cada casa, de cada familia, ¿no? Llegamos a mucha gente. Pero veamos algunas de las razones mínimas. La primera, que insisto, un chico que no lea tiene peor vocabulario, porque nuestra inteligencia lingüística, hemos dicho, ¿no? Mira ese chaval que va con una litrona, una botellona, dice, tranqui tronco, que tú lo flipas todo petado. Eso lo escriben, eso no es mentira. El otro le gusta el rock, lleva su calavera aquí en la camiseta negra, pero dice, bueno, ser o no ser inteligente, esa es la cuestión. Se puede ser joven, se puede ser heavy, se puede gustar la música urbana, pero si lees, es diferente. Pero hay otra razón clave, la última de las 10 que doy, no me voy a extender por eso, que son tantas cosas que no quiero agobiarles. La última, la lectura nos forma como ciudadanos, es fundamental para la democracia. ¿Quiénes atacaron el Parlamento americano? Los seguidores de Donald Trump. ¿Tenían pinta de ser muy lectores? No lo tenían. Son personas que se dejaban manipular por las redes sociales, por Twitter, por mensajes de simpleza, y pusieron en cuestión una de las democracias más antiguas y tradicionales de la historia del mundo. Entonces, si leer es bueno para poder elegir mejor a nuestros representantes, para que no nos engañen con eslogans simples, sean de un partido o de otro. Si te dicen simplezas, no, señor. ¿Cómo me va a decir a mí un partido que se ha presentado hace unos días a las elecciones, yo quiero que ayuden a los olivareros de Jaén y que les den ayuda, y luego me va a decir, vamos a salirnos de Europa? Eso es incompatible. Si a Jaén le quitan la ayuda europea al olivar, ¿qué es lo que ocurre? Se viene abajo, porque es que no es todavía rentable, o no, cada vez parece menos rentable el olivar de Jaén tal como está, ¿no? Tendremos que inventar una fórmula, pero si es un producto necesario y está primado por la Unión Europea, no tengamos el error de votar a quien dice que nos salgamos de la Unión Europea. Pero no es que lo diga, es que el fundador de este partido, el inspirador que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, vino a hablar con Vox y vino a hablar con las fuerzas de extrema derecha de Italia y de Austria. Entonces, no solo son palabras, son hechos, pero eso un lector tiene que saberlo. ¿Qué dice José Antonio Marina? La lectura es la vanguardia de la libertad. La lectura no es la libertad, pero te posibilita ser más libre. ¿Por qué? Porque ser más libre es saber elegir, es liberarte, no es hacer lo que me dé la gana e irme a tomar cerveza. Ser más libre es saber elegir mejor porque tienes información, porque piensas, porque razonas, ¿no? Insisto en este problema a los profesores. Aquí mi compañera pedagoga me va a entender. Los niños que leen se concentran mejor. Los niños que están todos los días con los videojuegos, con los móviles, con las pantallas, tienen un síndrome de pensamiento acelerado, que dicen los psiquiatras y los psicólogos americanos, y ese pensamiento acelerado le hace que no tengan capacidad de mantener su atención. Y claro, va un profesor a la clase, da una clase de 15 minutos o 20, y a los 5 se le han ido la atención, ya está alguien dando la lata. Es una tragedia para muchos profesores de instituto. ¿Por qué? Porque desde bebé se les deja el móvil para que jueguen y la atención está absolutamente dispersa. Es su cerebro el que hemos programado mal. Por eso los pediatras dicen, móviles a los niños antes de los 5 años ni tocarlos, ¿no? Y hasta los inventores de los móviles no les dejan a sus hijos tablets ni móviles, hasta que no son más
desarrollados y más inteligentes, ¿no? Por eso el tema es que son temas demasiado serios para que estemos tan pocas personas hablando, ¿no? Hay quien dice que leer en pantalla es leer, evidentemente, pero está demostrado por estudios que leer en papel refuerza mejor la memoria, porque es algo analógico, es algo, cuando leemos en Internet vamos saltando líneas, estamos aprendiendo a leer deprisa en Internet, pero saltando líneas, saltando palabras, nos vamos a las negritas, es decir, estamos educando nuestro cerebro para leer rápido, por tanto, se nos olvida más rápido. Cuando os digo que la lectura en dispositivos digitales puede ser interesante, quiero recordar que hay una persona que se llama Juan González de la Cámara, que nació en Torre Quebradilla, que es uno de los miembros de Proa y es un físico e informático. Pues creó este dispositivo de tinta negra antes que el Kindle de Amazon y lo estuvo fabricando en Granada y le llamó Papyrus. Y hizo esta tablet y se vendía para las universidades. Un señor de Jaén, de población pequeña, que se llama Torre Quebradilla, que vive en Granada, pero que está vinculado a Jaén por el grupo Proa, ¿no? Quiero decirles, la innovación sale también de los lectores. Él es un gran lector de ciencia ficción. Aquí les voy a contar una historia, porque estoy en Alcalá de Guadaira, Sevilla, haciendo una de esas lecturas en la calle. Y esa mujer que está a mi lado leyendo, que parece que tiene bigote porque es el micrófono, lee este manifiesto de José Antonio Marina, que he editado 5 ediciones, más de 25.000 ejemplares, y se llama Elogio de la lectura, en el que defiende muchas de las cosas que yo expongo aquí, que la lectura es una necesidad social. Pues bien, esta mujer, un año antes de eso, su marido le había pegado un tiro en el cuello. Se salvó de milagro. ¿Pero por qué les cuento esta historia? Porque a mí, a todos los que estábamos allí, nos sorprendieron 2 cosas. Que lo leyó mejor que ningún actor de teatro, escritor, poeta que yo haya invitado en estos encuentros a leer esto. Lo leyó como una auténtica profesional de la radio, con una voz modulada extraordinaria. Claro, escuchar la voz de una persona que se ha salvado de perder las cuerdas vocales o de perder la vida es tremendo. Pero sobre todo, cuando leyó esta frase, cuando el lenguaje falla, la violencia aparece. Claro, se nos pusieron los pelos de punta. Quiero decir que las palabras no son inocentes si cuentan la verdad, tenemos que comprobar que la dicen, ¿no? Y esta es una historia verídica y que le daba mucho sentido a las cosas que hacíamos en Alcalá de Guadaira. Pero ahora quiero hacerles una pregunta para examen. ¿Cuál creen que fue el invento mayor de la humanidad? Depende para qué. ¿Qué? La imprenta, depende para qué, la rueda. Sí, la imprenta, la rueda, fueron anteriores incluso a la rueda y a la imprenta. Bueno, el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje es el elemento que nos convirtió de animales a humanos, que cambió las reglas de la evolución natural de las especies a una evolución cultural. Y lo creamos entre todos. Es decir, no se puede decir, se lo inventó ¿no? Es decir, de alguna manera se fue creando de una forma colectiva. ¿Y cuándo se creó? Bueno, aquí hay polémica y ficha, a mí me vuelve loco saber cuándo eso empezó exactamente, pero algunos biólogos aseguran que comenzaría hace 600.000 años el lenguaje oral. Y hace 60.000 años el lenguaje fue capaz de contar historias. Ya no era dame, toma, miedo porque viene el mamut, ¿no? Ya era un lenguaje capaz de contar historias. Y ese, que lo dice Yuval Noah Harari, cuando el hombre fue capaz de contar historias, aprendieron a cooperar. Ya no estaban solo en la tribu, ya buscaron otra forma de cooperación entre tribus, ciudades-estados, se inventaron dioses, se inventaron lenguajes, se inventaron leyes, ¿no? Hay más de 5.000 idiomas, ¿no? Y ese lenguaje tenemos que cuidarlo. Pero para que tengan otra prueba científica, este investigador
Humberto Maturana, biólogo chileno, doctorado en Harvard, fue el que demostró también que lo que es los genes de las personas, que son en muchas formas son comunes a los de los animales, cuando fueron capaces los humanos de contar algo en clanes, alrededor de la hoguera, en familias, en entornos afectivos, evolucionó hacia lo que se llama epigenética. Es decir, cómo unos genes, y tenemos una química y una científica en la sala que me podrá corregir, cómo unos genes que eran animales se evolucionaron por influencia cultural de esas conversaciones afectivas. Es el lenguaje, la capacidad de conversar y de emocionar en un contexto de convivencia compartida, amorosa y alegre, hizo que la vida fuese humana. Cuando ahora mismo las familias no son capaces de hablar porque están pendientes del móvil, estamos perdiendo humanidad. Cuando los amigos valoramos tomarnos una cerveza unos con otros para charlar de nuestros temas, estamos creando humanidad. No solo cuando leemos, sino cuando hablamos. Eso nos hizo evolucionar. Pero si lo pudiera comparar con una persona que viva 100 años, ¿conocen a alguien que viva 100 años en Marmolejo? ¿Hay alguna mujer, que suelen ser las mujeres las que más longevas, que tenga 100 años? Seguro, ¿no? Pues si dividiéramos la vida de una persona de 100 años en fracciones, yo intentaba acercarme a fracciones de minutos, podrían dar 525.600 minutos o fracciones que equivaldrían a esos 600.000 años. Pues bien, todo lo que es esta franja marrón, el lenguaje fue evolucionando muy lentamente. Cuando el Homo sapiens sapiens mejora el lenguaje oral, y sobre todo cuando hace 60.000 años se produce eso que Yuval Noah Harari llama la revolución cognitiva, se empieza a producir una evolución. Pero cuando aparece la escritura, hace 6.000 años, la evolución se acelera. Empezamos en la historia. Es decir, el lenguaje hizo que avanzáramos, pero cuando construyó historia, evolucionó, cuando escribió la escritura, dio un salto hacia arriba. Eso equivaldría a los 2 últimos años de la vida de esa mujer. Claro, dice, cambió cuando tenía 98 años. No lo creemos, ¿no? Pero esa es la proporción que nos puede demostrar que la aceleración del lenguaje y del lenguaje escrito hizo evolucionar la historia. Si comparamos esos 2 últimos años, vemos que aparecen la escritura jeroglífica, que en teoría la muerte de Cristo sería hace 4 meses y 15 días, la imprenta hace 1 mes y 10 días, y la Revolución Francesa hace 15 días y 6 horas, e Internet prácticamente es de ayer, ¿no? Con esto, ¿qué quiero contarles? Que realmente esta prueba de equivalencia podría demostrarnos que es el lenguaje y el lenguaje escrito el que aceleró la historia. Y es el lenguaje escrito el que puede acelerar nuestra historia, la historia local de Marmolejo o la historia de nuestra provincia. Todo lo que digo, después de haberlo dicho en muchas charlas, me lo ha confirmado Irene Vallejo, este fenómeno de una mujer que ha hecho filología y que ha escrito un libro precioso que se llama El infinito en un junco, la historia de los libros antiguos. Pues Irene Vallejo dice, la invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo contra la destrucción y con ellos la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia de la cooperación y del progreso. Aceleración. Esa era la tesis que yo venía demostrando y que esta mujer encantadora ha demostrado, ¿no? Aquí vemos alguna evolución de los homínidos y de la escritura, ¿no? Esta arcilla de barro es la primera escritura que conocemos y sin embargo no es un cuento, no es un poema, es una factura de cabras. Curiosamente, el inicio de la escritura que tenemos es muy prosaico, ¿no? Pero viene la escritura jeroglífica, la escritura silábica, que fue un avance extraordinario porque asoció el grafismo a los sonidos. Los papiros egipcios, los papiros de Laún, es decir, los sumas en China sobre arroz, los pergaminos sobre piel de cordero, los libros manuscritos hechos a mano, o el libro de la imprenta en 1450. Todo esto ha influido tanto, los libros han influido tanto en la historia, aunque no lo sepamos, que os voy a poner 3 ejemplos. Uno, por honor a la literatura, sería El Quijote.
es el libro escrito que representa la aparición de la novela moderna y que se ha traducido a casi todos los idiomas conocidos. Es una representación de que la novela puede contar la historia del idealismo de las personas o del pragmatismo de Sancho o del Quijote. Pero hay otro libro que la gente desconoce, que se llama Principios Naturales de Filosofía Matemática, de Isaac Newton, que fue el fundamento por el cual Newton se dio cuenta que toda la ciencia y todos los experimentos se podían traducir a fórmulas matemáticas. Bueno, eso dice, qué simpleza. No, no. Eso fue revolucionario, porque fue el principio de lo que llamamos revolución científica. Estamos aquí ahora mismo, con la edad que tenemos, con la salud que tenemos gracias a la ciencia. Pero el origen de la ciencia es este libro. Y aquel, Enciclopedia Francesa de las Artes y de las Ciencias, es una enciclopedia de 7 tomos que se fueron escribiendo y publicando entre 1751 y 1772 y es la base de la Ilustración, el movimiento cultural que dijo, oye, sabemos hacer cosas, no puede ser que la nobleza siga mandando cuando hay personas y clases sociales que están aportando valor, que en ese caso era la burguesía, el proletariado, y fue el fundamento de la Revolución Francesa. Claro, la palabra revolución y francesa nos la han metido con calzador de que fue muy mala porque les cortaban la cabeza a todo el que pillaban, o a los reyes, se pasaron, ¿no? Pero lo importante de la Revolución Francesa no fueron las barbaridades que pudieron hacer, sino las cosas positivas que hicieron. ¿Y qué hicieron? Hicieron la primera declaración de los derechos del ciudadano en 1789, ¿no? Y luego en 1791 una mujer, Olympia de Jouget, proclamó la declaración de la ciudadana. Dijo, oye, que las mujeres, o sea, empezó el feminismo con ella. Dijo, oye, que las mujeres somos personas, ¿no? O es que aquí ciudadanos son nada más que los hombres. Sabéis que esos documentos son la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de París de 1948, que es la redacción que hizo la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Si todos los países tuvieran leído, aprendido y aplicado los derechos humanos, viviríamos en un mundo más pacífico. Por eso, y todo ha salido de esos libros. Pero también la revolución digital, también la informática, que dicen, oye, esto es que ya es diferente, esto ya es lo nuevo, lo otro no. ¿Qué va? Si es que en el siglo III a.C., un sabio indio, Mingala, ya habló de que si se podía escribir con un lenguaje binario con 2 letras, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, es decir, combinado de miles de formas, un lenguaje de 2 dígitos creó el lenguaje digital, que es otra escritura, pero que la desarrolló Francis Bacon, Leibniz y el álgebra de Boole. Aquí tenéis el lenguaje digital, que es la base de todos los programas de informática. Allí tenéis en 1940 la primera calculadora y abajo, que era con tarjeta, y abajo el primer ordenador, que era una habitación, en 1950. Por eso yo considero esa fecha, 1950, que yo no había nacido, nací en el 54, pero el inicio de la era digital, aunque podríamos decir que se ha desarrollado en el año 2000. Hay personas que han influido en nuestra vida sin conocerlo. Pues ahí está Bill Gates y Paul Allen, que están abajo, en 1981, y Steve Jobs y Steve Wozniak de Apple, con su primer ordenador, que fíjate qué feo era, y hoy son, bueno, han marcado, tenemos todos iPhone, gracias a este tipo de empresas, ¿no? Fue posible también porque aplicaron conocimientos, las primeras placas de chip, ¿no? Pero, ¿qué fue lo importante de ello? Lo explica en ese libro, Fuera de serie, Malcolm Gladwell, que estaban en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y fueron proactivos, fueron creadores de lo que venía. Por eso Steve Jobs de Apple dijo, es que yo quiero que cada persona tenga un ordenador en su casa. Pero fíjate que pocos años antes el ordenador era una habitación, le decían, estás loco, ¿no? De hecho, la empresa importantes no le quisieron hacer caso y ellos aprovecharon, ¿no? Estamos en la era digital desde 1950 al 2020, pero sobre todo podemos decir que la era digital se podría contar desde el año 2000, que aparece de una manera más extendida Internet. Pero, ¿qué nos pasa en nuestra sociedad? ¿Creéis que tenemos en Jaén y en nuestros pueblos una mentalidad anclada
o de crecimiento? No, Depende de las generaciones. Depende, pero más bien. depende de las generaciones, pero más bien anclada. Con expectativa positiva, yo soy siempre de la expectativa positiva, pero en realidad Anclada quiere decir que nos conformamos a veces con el ciclo del olivar, con la rutina de que ya lo arreglarán, no es despectivo, es que a veces las cosas son como son y no quiero culpar ni insultar a nadie. Pero voy a poner un ejemplo para ver la diferencia. Ese señor que se ve ahí en un cuadro y que está en este libro era mi padre. Mi padre nació en 1916, un 29 de febrero, de un año bisiesto. Y con 7 años lo llevó su padre, mi abuelo Juan, a la escuela. Y a los 2 meses fue a sacarlo. Y le dice el maestro que me tengo que llevar a mi hijo, que me tiene que ayudar a cuidar cabras en Sierra Morena. Mi abuelo y mi padre vivían entonces en Bailén, que tengo que llevar a cuidar cabras en Sierra Morena. El maestro le dijo, hombre, un niño de 7 años lo va a llevar usted a cuidar cabras a Sierra Morena. Y dice, es que tengo 6 hijas que no puedo dejar sola en el campo. A él puedo dejarlo un momento mientras voy, mientras vengo. Y se lo llevó. Y el maestro le dijo, está haciendo usted un crimen. Porque en 2 meses... Porque antes estaba normalizado que no fuese la gente a... claro, pero violina brillante. Sí, pero bueno, hay casos, ¿no? Estamos hablando de cuando esto ocurre, si él nace en 1916, estamos hablando ya de 6 años más, estamos hablando del año 22, ¿no? 1922. Se lo llevó al campo. Y el maestro le dijo, aprendió a leer en 2 meses. Pepito es muy listo. Mi padre se quedó con tanta frustración que toda su vida, papel o libro que podía leer, leía. Su afán era leer y era conocer. Y lo llevó a que los hijos estudiáramos, a que aprendiéramos, a darnos ejemplo de lectura. Pero este afán era solo suyo, yo creo que era también de la generación de la Segunda República. Bueno, no os cuento nada, estuvo en la guerra, pudo morir, fue siempre un trabajador del campo, de la obra, de lo que fuera, pero cuando murió era un hombre culto. Lo cuento en este libro, y cuento el último libro que leyó, no leeré la conclusión, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que su generación, inspirado por la República, se dio cuenta que la gente necesitaba comer, despensa y necesitaba cultura. Por eso hacían misiones pedagógicas, por eso iban con autobuses a enseñarle a los 4 o 5 que sabían leer en los pueblos para que enseñaran a los demás. Y estos niños que se ven ahí son 2 niños de Orcera, son 2 niños de Orcera retratados por las misiones pedagógicas en este libro, ¿no? Hay también otros libros, como ese Viaje por las escuelas de Andalucía, de Luis Bello, que pasó por Santiago la Espada, pasó por toda parte de Jaén, y se dio cuenta que el analfabetismo era muy alto, hacía crónicas, ¿no? Se encontraba con una realidad. Entonces, ellos no eran culpables de su ignorancia, eran fruto de la historia. Pero esa herencia cultural ha quedado todavía un poco de huella, porque familias que no tienen libros en su casa, a veces no lo tienen los hijos, a veces no lo tienen los nietos. Aún así, de esa parte de ciudadanos más conscientes han salido muchos profesionales que gracias a las becas, las últimas que dio la dictadura o las primeras que dio la democracia, gracias a las becas son magníficos abogados, magníficos médicos, son las personas que han hecho posible que este país progrese, los hijos de esa generación sacrificada. Pero para que veáis que a veces la herencia cultural pobre, la huella que deja en las casas, que es lo que marca el índice ISEC, Índice Estatal de Estatus Social, Económico y Cultural de la Familia, es un estudio que se hace con el programa PIRLS, ha demostrado que desde que la Junta de Andalucía puso programas de planes de lectura en los colegios, se ha aumentado 2 puntos sobre la media española los índices de comprensión lectora. Es decir, lo que no puede hacer a veces la familia, sí puede hacerlo la escuela y debe hacerlo la escuela, que para eso está, ¿no? Para darle. Pero fijaos los datos mundiales. He hecho un estudio en el cual de los 12 países de los 34 que están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo,
Tened en cuenta que hay 194 países en el mundo, ¿no? Pues bien, de los dos, solo hay asociados en la OCDE 34, los que tienen más interés por la cultura y la educación. Pues de esos 34, los 12 que más leen, los tengo en la primera columna, en colores, y tienen más índice lector, mejores índices pruebas PISA de educación y mayor índice de desarrollo humano, que es cómo aplican su riqueza para servicios sociales como la sanidad, la educación y la cultura, y tienen índices más igualitarios. Con lo cual demuestro que estadísticamente los países que más leen tienen mejores posiciones en los otros estatus. Esta gráfica de países ricos y pobres, que se llama índice Gini de igualdad, que tiene una curva que le llaman de Lorenz, marca que los países que más ricos están arriba y los más pobres están abajo. Los más iguales están a la izquierda y los más desiguales están a la derecha. Pues bien, España estaría en esta posición, le queda, yo creo que ha perdido puntos de igualdad, y Colombia, donde yo daba esta conferencia, en Medellín, está muy bajo. Es pobre y muy desigual. Pero todos los países que le he hablado, Noruega, Finlandia, Dinamarca, todos están en el límite de la igualdad, de la equidad, son ricos y son iguales. Y algún político me ha dicho, hombre, leen más porque son más ricos. Y no es verdad. Se han puesto en posiciones de avance social y económico porque se han dedicado a la lectura, a la cultura y a desarrollar la educación. Singapur era una dictadura, todavía es un régimen complicado, pero es que ficha todos los talentos, exporta hasta programas de matemáticas para los países del mundo y ha avanzado muchísimo. Pues ahí está también, ¿no? Fijaos, estos son dos ejemplos muy claros de cómo dos alcaldes de la ciudad de Medellín, que era la más violenta de Sudamérica, se dedicaron durante 4 años y otros 4, él era profesor, Sergio Fajardo era profesor de matemática de universidad y Alfonso Salazar, un sociólogo, crearon un partido nuevo, pero muy respetuoso con la gente, es decir, nunca insultaba, pero sí eran progresistas y en una ciudad que está llena de chabolas, estaba llena de bandas de narcotraficantes, la ciudad de Pablo Escobar, pues crearon parques, bibliotecas tan bonitas como esa y parques educativos y un programa de integración social, por el cual los chavales que se venían de las bandas les daban formación y los integraban a trabajar. Consiguieron que la violencia, los índices de mortalidad pasara de un 100% a un 30% en sus 8 años. Y lo cuentan en conferencias, lo podéis encontrar en internet. Bueno, tuvo que ver algo los programas de lectura, de educación, de formación. Medellín ha cambiado su imagen. Medellín es una ciudad innovadora que está haciendo cosas muy interesantes. Hombre, sigue siendo una sociedad muy estratificada, sigue teniendo barrios pobres. Pero he tenido el honor de estar dando una conferencia, inaugurar en un congreso de promotores de lectura y visitar todas las bibliotecas, las pequeñas y las grandes. Y sorprenderme de que la limpiadora me hablaba de libros y que los niños estaban leyendo libros y que abren hasta los domingos a mediodía, ¿no? Quiero decir, tenemos que invertir en esto. No es lo mismo un chico de una biblioteca de Finlandia con su sillón nido que una barriada de chabolas de Guatemala. Claro, y lo sé bien porque me lo contaba mi amigo Pepe Román, que iba a hacer escuela en Guatemala y tenía que ir protegido con un guardaespaldas con una pistola para que no le robaran. Claro que la cultura es importante. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué cambiamos primero? ¿La cultura o la economía? Voy a beber un poco de agua. ¿Qué cambiamos primero? Veo que estáis tibios a la hora de responder. No va a examen, no suspendo a nadie. Y además tiene sus trucos, ¿no? La pregunta. Yo cambiaría a la educación. Lo importante sería cambiar la educación, aunque alguna gente piensa que es un tema tan largo que nunca le mete mano. Claro, es que yo lo que estoy contando ahora lo teníamos diseñado de alguna manera, de otra manera más elemental, en el plan estratégico del año 2000, y estamos en el 2022, han pasado 22 años. Un niño que entrara en la escuela con 6 años en el año 2000, ahora en el 22 tiene 28, es una persona madura que está trabajando en algún sitio. Si hubiéramos actuado más, posiblemente tendríamos más talento y más gente valiosa, porque veréis cómo influye, ¿no? Pero efectivamente es muy complicado cambiar
cosas a largo plazo sin hacer nada del día a día. Hay que cambiar las dos cosas, pero por lo menos las dos cosas al mismo tiempo. No dejar la cultura siempre de adorno para inaugurar un edificio, un monumento, para poner películas, que está muy bien, pero cuidado, la cultura hay que verla de una forma sistémica y tiene que ser la clave de transformación de una sociedad. ¿Por qué? Yo lo voy a explicar. Tenemos un medio ambiente fantástico en esta provincia, 4 parques naturales que podrían ser 5, y que si se cuida y no se incendia, si se trabaja preventivamente, podría darnos mucho más valor, no solo natural, pero también tenemos una infraestructura, gracias a las cuales posiblemente Marmolejo no pierda tanta población, porque está muy bien comunicado, pero nos faltan infraestructuras, una autovía Levante, unos trenes que lleguen con más rapidez y más asiduidad al centro o a Sevilla. Es decir, lo que tenemos debería ser potencialmente más. Y el olivar, tenemos 66 millones de olivos, pero producen el 15% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo? ¿Tanto olivo para tan poco rendimiento? ¿Quién produce el resto del Producto Interior Bruto? La industria, el comercio, los servicios, ¿dónde está? Si tanto olivar produce tan poco, es que algo estamos haciendo mal, porque seguimos vendiendo a granel más que en calidad y envasado. No controlamos el sector de los que somos líderes mundiales, somos los primeros del mundo y no somos los más listos. Pero esto podría dar mucho más desarrollo, ¿no? La industria, tenemos Valeo, que afortunadamente se ha construido y ha avanzado gracias al talento de la innovación de personas como Ángel de la Torre y otros técnicos que han girado la empresa, no solo para fabricar cosas, sino para innovar faros, para innovar cosas, ¿no? El comercio necesitaría más desarrollo, porque se lo está comiendo Internet, los servicios, el turismo. Baeza y Úbeda se le está notando mucho la declaración, pero necesitamos que esto crezca. Las telecomunicaciones, necesitamos muy buenas telecomunicaciones, 5G y servicios. Pero ¿de qué depende que esto sea así y pueda ser así? ¿De qué depende? Depende de la mentalidad de las personas, depende de lo que llamamos el capital social. ¿Y qué es el capital social? Es el talento y el valor de las personas. ¿Cómo se construye ese capital social? Pues depende de la cultura. ¿Qué ideas tiene? ¿Qué valores y qué actitudes? Si tiene una actitud pasiva para resolver los problemas, evidentemente las cosas avanzan menos. ¿Y de qué dependen las ideas, los valores y las actitudes? Depende de la educación. Y la educación la base en la lectura, de la innovación, de la creatividad y de la investigación. Si consiguiéramos que aumentara el talento, el capital social, Jaén evolucionaría para arriba. Esto, que parece una gráfica elemental, tiene mucho que debatir. De hecho, lo hemos debatido en nuestra asociación PROA, ¿no? Porque nos interesa generar talento y potenciar talento. Aquí veis a mi amigo José Antonio Marina con este folleto y esta campaña que yo llevo muchos años, de una manera o de otra, fomentando de que leer distingue a las personas, aunque no hayas estudiado, como decíamos antes. Leer es la base para muchas cosas. Este es Jesús Vigorra, un locutor muy conocido de radio y televisión, Canal Sur, que ha hecho mucho por los libros, y esta mujer es una migrante rusa, que estaba trabajando en un pub cuando me la conocieron y me dijo, alguien que sabía que estaba haciendo esta campaña para prensa, me dijo, hay una chica de un bar que está continuamente leyendo. Claro, se ha hecho una lectora increíble, domina perfectamente el castellano y ya no está en un bar de Alterne. Bueno, no era un bar de Alterne, era un pub normal y corriente, el Nelson de Jaén, famoso, ¿no? Pero ahora es directora de una academia. Por eso, insisto, si queremos que la gente lea más y que sea más creativa, tendríamos que hacer algún tipo de plan, y transmitir a los demás que la lectura no es esa cosa tonta de los que tienen poco que hacer, ¿no? Y os contaré esta historia que es impresionante. A mí me lo parece, por lo menos. Este señor, si me muevo mucho y te doy la lata con la cámara, tú me cortas luego, ¿no? Este señor que veis aquí, Ben Carson, perdón, de color, afroamericano, cuando era niño, con 8 años, lo consideraban sus compañeros el tonto de la escuela, el que no sabía, el que iba retrasado, y le hacían bullying, se reían de él, ¿no?
Y un día estaba tan cabreado que cogió un cuchillo y le dio una puñalada a un compañero. Claro, estuvo a punto de matarlo. Menos mal que tenía un cinturón de cuero que llevaba el chiquillo con los vaqueros y se quedó el pinchazo en falso, afortunadamente. Pero claro, el maestro fue a hablar con la madre y le dijo, ¿qué hago con su hijo? ¿Qué hago con Ben? No estudia, siempre crea problemas, los niños no lo dejan en paz y tal. Entonces la madre, la pobre, que estaba limpiando casa y oficinas porque su marido se había ido, que era un predicador evangelista, vaya pinta, se había ido con otra familia y la había dejado con 2 hijos, ella tenía que ir a limpiar casa y tal, y se quedaban los niños en la casa viendo televisión, las películas de la época, que yo veía también de niño, Bonanza, ¿no?, en blanco y negro. Pues soñó esa noche la madre que tenía que llevar a su hijo a una biblioteca, a los 2, que tenía que dejarlos allí mientras ella estaba limpiando y cuando volviera los recogía. Bueno, pues parece que fue una iluminación bendita aquel sueño, porque el niño se aficionó a los libros y se aficionó a los libros de naturaleza, a los libros de cosas, y un día va el maestro y le pregunta a la clase, ¿saben ustedes qué es esto? A los niños, ¿no? ¿Saben lo que es? Claro, has visto la pantalla. Ben Carson levantó la manilla así inseguro. Oye, Ben, sí, ¿tú sabes lo que es? Dijo, sí, maestro, es obsidiana. Oye, ¿y tú sabes más cosas de la obsidiana? Sí, es una piedra volcánica que se origina porque la presión... Mira, los otros chavales se quedaron alucinados. Pues no es tonto, Ben, mira lo que sabe. Muy bien, Ben, el maestro lo aprovechó la ocasión, hay que aprovecharla, las buenas ocasiones para estimular a un alumno. Bueno, aquello le debió producir una conmoción en el cerebro. Esta historia la cuenta María Alonso Puig, que es un gran comunicador, un médico y gran comunicador, estuvo hace poco en Jaén. Esa historia le conmocionó tanto que se puso a estudiar, se dio cuenta que si él leía y estudiaba podía ser igual que el otro. ¿Cómo igual? Fue el primero de su colegio. Le dieron una beca y pudo estudiar medicina y fue el primero de su promoción. Y en los años 70, 78, operó a 2 gemelos craneopagos que habían nacido unidos por el cerebro, los separó en una operación de 20 y tantas horas con 70 personas a su cargo y los gemelos vivieron. ¿Es lo mismo tener un niño de color como los que había en su ciudad, en los barrios o en la cárcel? ¿O tener una persona que ha estudiado y con talento y aporta valor a la sociedad? No es lo mismo. ¿Cuál fue el milagro? Aunque parezca un cuento de hadas, el milagro fue la lectura. Porque la lectura, insisto, no es solo leer literatura, que está preciosa y me encanta, sino también libros de conocimiento. Él se aficionó a los libros de conocimiento. Bueno, pues este señor da becas, ya han hecho libros, películas, premios en Estados Unidos, las máximas distinciones de la presidencia, y da becas para que estudien chicos de color y ayuda a los colegios para que tengan una biblioteca original en cada colegio, un rincón bonito de lectura, ¿no? Claro que hay mucha diferencia. Como insistía antes, si la gente lee, va a valorar mejor el patrimonio. No pondrán pintada en la catedral o en un castillo, porque sabrán que es su patrimonio, los jóvenes. Si la gente lee, podrá valorar incluso, bueno, no solo los libros, sino la música cuando tiene más calidad, el teatro, el arte. Tenemos un magnífico Museo Zabaleta que la mayoría de los jiennenses no ha ido a conocerlo, a Quesada, y merece la pena, es una excursión preciosa. El cine, la arquitectura o la ciencia, todos esos son ámbitos de la cultura que la UNESCO estudia y que hemos estudiado aquí en el Consejo Económico y Social cuando yo hacía los informes de cultura, que si la gente leyera estarían más desarrollados. Porque la clave, el eje, es el libro. Lucho contra 3 gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. Lo dice el Quijote en su libro, ¿no? Pero es que, fijaos que las historias, desde que se contaban en la cueva, en la tribu, del guerrero que se sobrepone al miedo y que lucha contra el monstruo de la caza o cualquier cosa, está basado en personajes que se superan a sí mismos. Ahí tenemos a David Copperfield, de Dickens, el Conde de Montecristo, de Víctor Hugo, ¿no? La historia interminable, de Michael Ende, Harry Potter, ¿no? que ha hecho a tantos lectores. Por eso los niños necesitan referencias
y héroes que les sirvan de modelo, de superación, Tintín, bueno, Asterix Obelix, Harry Potter. La Isla del Tesoro es un libro que ha hecho muchísimos lectores, ¿no? Pero también heroínas, porque el modelo de mujer ha cambiado mucho a partir de que escritoras han reflejado que ser mujer no es ser sumisa para estar a lo que el hombre quiera, sino ser una persona con todo su potencial, su libertad. Celia, Pipi Casas Larga, Ana de las Tejas Verdes, que es delicioso, Irene la Valiente, Calpurnia o Mafalda. Eso le ayuda a las niñas a desarrollar su personalidad, porque se ponen en el papel de las heroínas que leen, y eso tenemos que introducirlo. Necesitamos que nos cuenten cuentos, lo decía Yuval Noah Harari, pero lo dice también Eduardo Galeano, o incluso esa foto que veis de la tribu en África es una foto actual, de un autor de mi editorial que se deja las clases y en verano se va a África a recorrerla, ¿no? Y siguen contando historias alrededor del clan y de la tribu. Las historias son importantes, las ideas son importantes, y hay un autor que se llama Richard Dawkins que ha creado la teoría de los memes, es decir, si un animal o una persona se define por sus genes, una cultura se define por sus memes. ¿Y qué son los memes? No lo que se dice ahora en Facebook, en Twitter, un meme parece un chiste con palabras, ¿no? Un meme es una idea que se imita y que se replica y se multiplica. Aunque parezca una tontería, la canción del verano, de Jordi Dan, cualquier canción de verano, se nos metía en la cabeza y se nos machacaba, era un meme. Aprender a encender fuego con piedras y copiar lo otro era un meme cultural. Es decir, la calidad de los memes es muy importante porque va a depender la calidad de la sociedad. Pero hay memes que son peligrosos. Y os voy a poner dos ejemplos extremos. Margaret Thatcher dijo una frase: no existe la sociedad, existen los individuos, que está considerada la frase que creó el neoliberalismo. Es decir, cada uno a lo suyo y el que sea tonto, y el que espabilemos y el que sea tonto que se quede atrás. Eso hizo que parte de mi generación, que había luchado contra la dictadura y en la transición, se acomodara a pasarlo bien, beber cubata a toda leche y tomarse todo lo que pillaba y todas las drogas. ¿Cuánta gente joven murió en los años 80 por la droga? La base de la mentalidad de mi generación era que podíamos cambiar España y la habíamos mamado un poco de la Ilustración, de la República. La base de la generación neoliberal es: lo primero es pasármelo bien y los demás que le den. Pero claro, es que ese es el problema del neoliberalismo. Si yo me hago rico es porque quiere Dios, ¿no? Y los pobres que les den. Eso es un engaño, porque no seríamos lo que somos si no vivimos en sociedad. Claro que existen los individuos y hay que respetar los derechos del individuo, pero vivimos en sociedad, somos interdependientes, y si no, que se lo cuenten las personas que se han curado gracias a las vacunas y no han muerto, ¿no? Pero hay otro meme fundamentalista que a mí me da pavor y que todos hemos sufrido también de alguna manera. Te espera un paraíso si mueres matando por la yihad. Fijaos qué frase y qué idea más estúpida. Si yo me pongo una bomba, me vengo aquí, esto es un mercado cristianorro o cristiano, y ya yo soy islamista puro, me meto, os mato y me voy al cielo, que allí me esperan unas mujeres para cuidarme. Es que eso es una barbaridad como creencia, pero se lo creen. Y se lo creen algunos que son los más desesperados, porque viven a veces en las tensiones, en la miseria de sus barrios. Y entonces es un meme peligroso. Es decir, ¿y cómo se curan estas ideas, memes peligrosas de cultura extrema? Con la ciencia, con los libros. Este libro de Inteligencia Social de Daniel Goleman, que escribió Inteligencia Emocional, nos ayuda a ver que en la cabeza de las personas tenemos una neurona espejo que nos ayuda a favorecer que si estamos bien y tú estás bien, estamos los dos mejor. Y que si tu interés es el mío también, porque tú quieras comer y quieres que tus hijos coman, yo también, pues vamos a buscar juntos una solución, ¿no? Entonces, la inteligencia social y la ciencia, porque los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Un dato más. Esta editorial de La Vanguardia cuenta la investigación que se han hecho en Alemania por una serie de cadenas de librerías. En las zonas que tienen menos librerías resulta que hay más movimientos neonazis. ¿Tendrá algo que ver la falta de lectura? Porque habrá algo más cruel que querer volver a ser nazi con todos los muertos que provocó el nazismo.
Claro, entonces, según esto, algunos profesores diríamos, o políticos, hay que obligar a todo el mundo a leer. Claro, pero es que resulta que eso no funciona. No se puede obligar a la gente a leer. ¿Por qué? Porque no se puede obligar a la gente a amar, porque no se puede obligar a la gente a soñar. Hay que hacer, ilusionar, contagiar y hacer que se crea la gana por la lectura. Y lo cuenta este señor Daniel Pennat, que era un niño difícil en la escuela, y un profesor de literatura le leía al Conde de Montecristo por capítulo y lo dejaba en lo mejor. Al día siguiente, venga, siga maestro. O sea, les leía lectura en voz alta compartida a adolescentes, que ya no eran niños, pero claro, se iban a buscar rápidamente el libro, a ver qué pasaba en la historia, ¿no? Daniel Pennat dice, el verbo leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con otros verbos, el verbo amar o el verbo soñar. Pero dice otra frase también muy bonita, el tiempo de leer, como el tiempo de amar, dilata el tiempo de vivir. Yo no estoy proponiendo que las personas dediquen toda su vida, todo su tiempo a leer. Digo que lean y comparen la vida y vivan, tengan experiencias, dialoguen, tengan amigos, porque los libros pueden ser espejos de la sociedad. Y aquí hemos llegado a la mitad de la parte, pero ahora es más amena. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me he pasado? Esta es mucho más ágil. Aquí suelo hacer un descanso, pero por ustedes voy a seguir si quieren. ¿Sí? Esta es mucho más sencilla, más práctica. ¿Por qué necesitamos más creatividad? De la imaginación lectora que hemos dicho a la creatividad expandida. Ese señor que se ve ahí dibujado, parece que es conocido, ¿no? Es Leonardo da Vinci, está considerado el hombre más creativo de la historia, porque no solo escribió, pintó, hizo arquitectura, inventó máquinas que no existían, dibujó la bicicleta antes de que se construyera, un montón de cosas. Bueno, hay dos razones por las que él parece que llegó a ser un gran creativo. Una, que tenía un tío que lo educó, no lo educó su padre, que le hacía observar la naturaleza desde niño. Es decir, a los niños hay que hacerles observar las plantas, los animales, todo lo que ven, todo lo que hacen y preguntarle, ¿y por qué? ¿En qué se diferencia esto de lo otro? Hay que estimular la capacidad de observar y la curiosidad útil, porque esa curiosidad es la que mueve siempre al creativo, la curiosidad de saber. Cuando los niños pierden en la escuela las ganas de saber, malo, nos cuesta muchísimo recuperarlo. Por eso hay que intentar que no lo pierdan desde que nacen hasta la primaria, la secundaria y tal. Bueno, otra razón es que Leonardo leía también muchas cosas. Eso lo he descubierto después en libros de investigación, ¿no? Pero tenemos creativos que nos honran también, como Antonio Muñoz Molina, un jiennense del que muchos decimos que podría darnos la alegría de un premio Nobel de literatura. ¿Por qué? Porque se traduce a muchos países, porque ha ganado el premio Jerusalén de novela, que es como una antesala a esos premios. Y él era un chico de huerta, de campo, pero le gustaba leer mucho. E incluso su padre quiso llevárselo a trabajar y le dijo un profesor, no, como a mi padre, ¿no? Está haciendo usted un crimen. Este niño habla muy bien y escribe muy bien. Y lo estimuló Antonio Muñoz Molina, de Úbeda. Y este señor, que también es de Úbeda, lo conocéis, ¿no? ¿Es cantante o es poeta? Poeta. Es más poeta que cantante, ¿no? Evidentemente, ¿no? Poeta que los poetas. Claro. Bueno, en Sudamérica, en todas las áreas hispanohablantes, es súper conocido, muchísimo más que Antonio Muñoz Molina. Y nació en Úbeda. También heredó de su padre, que escribía poesía, esa inteligencia lingüística que a veces se hereda también por la familia. Juan Eslava Galán, que nació aquí en Arjona, soy quien soy porque soy lector. Lo echaron de la escuela desde pequeño, de todos los colegios por los que pasó. Y le decían, vas a hacer la carrera del galgo. Hombre, no ha hecho mala carrera desde que ganó el premio Planeta con Busca del Unicornio, ¿no? Y que hoy es un hombre clave en la editorial Planeta, en el jurado, y que publica libros cada día. Salvador Compán, otra persona de Úbeda. Es decir, ¿qué tiene el agua de Úbeda, ¿no? Me pregunto yo muchas veces cuando veo tanto ubetense. Como Lorca escribo para que me quieran. Salvador fue finalista también del premio Planeta. Es decir, Jaén tiene muchísimos ganadores y finalistas del Planeta hasta que se han puesto de moda dárselo a los que más salen por televisión, ¿no? Porque era desconocido. Pero es una gran persona. Y Jerónimo Maeso, que también es de Úbeda, y estudió con la generación de Sabina, pues es un creativo musical que improvisa con el público.
Este hombre es un músico extraordinario, viene a esta sala, os pregunta a ustedes qué horóscopos son, compone con los horóscopos, los asocia por orden a las notas del teclado y compone lo que, vamos, lo toca enseguida y empieza a hacer música delante de él. ¿Por qué alguien improvisa, como los músicos de jazz? Porque tienen en el subconsciente miles de canciones. Mi hijo me dice, papá, yo creo que tengo 3000 canciones en la cabeza, ¿no? Es decir, se desarrolla el cerebro con la música muchísimo y es un estímulo de la imaginación que aflora cuando eres creativo, ¿no? Y esto lo he puesto porque no lo conocía hasta hace poco, pero me pareció que lo que él hace demostraba también mi tesis. Fanny Rubio de Linares, poeta, directora del Instituto Cervantes en Roma, Rafael Álvarez el Brujo, que va a actuar mañana o pasado en Benjiva. Este hombre es un creativo, un actor de teatro. Él no dice que es un lector. Él habla de que es un lector. Claro, es un lector. Claro, pero además es que tiene tanta capacidad de improvisación y de crear su propio espectáculo. Él es un hombre espectáculo, es un actor espectáculo, que dirige, escribe y monta y actúa en su obra. O sea, lleva nada más que un acompañante, ¿no? Entonces, él también es creativo y es de Torredonjimeno. Fijaos la cantidad de gente que os estoy poniendo de Jaén. Y Alberto Conejero, lo conocen. Es un chico de Vilche, que se crió en Villaverde, es hijo de la emigración de este país. Y de pequeño tenía dislexia y le hacían bullying. Y él dijo en una conferencia en la que yo estaba, dijo, yo me di cuenta que tenía que curarme leyendo. Y ahora es un gran poeta y un gran autor dramático, Premio Nacional de Teatro del año pasado, y sus obras se representan en Argentina, en Nueva Zelanda y en España. Y no lo conocemos apenas. Y es un tipo envidiable que escribe obras magníficas, da gusto, ¿no? Santiago Ibáñez es un pintor de la Sierra de Segura y hace unas obras enormes con una pincelada muy fuerte, pero claro, tú miras a ese perro y parece que está, le falta levantarse, ¿no? Y hablar. Tiene estudios hasta en Berlín, ¿no? Bueno, pues es un orgullo tener un creativo plástico, ya no es creativo literario, ni musical, es plástico. Y este chico, Tomás Palacios, este sí que podíamos sentirnos orgullosos de él. Es hijo de un profesor y nieto de un profesor de Jaén, y está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el sitio más avanzado del mundo en cuanto a tecnología, dependiente de la Universidad de Harvard. Sabe hablar, porque allí no admiten a nadie que no sepa expresarse. Y si sabe hablar es porque ha conversado mucho o ha leído mucho. Pero además ha investigado sobre el grafeno, sobre el material de los móviles, de las pantallas. Y es un chaval joven del que podemos sentirnos muy orgullosos porque allí no está cualquiera. Y es un creativo científico, porque es un investigador. Es que ese es el concepto que digo. Ampliemos nuestra visión de la creatividad porque es mucho más. ¿Y Baltasar Garzón puede ser un juez, un creador? Parece discutible, ¿no? Porque un juez tiene que aplicar las leyes. Pero ha empujado para que haya justicia universal. Ha creado posibilidades nuevas para que personas que han matado a miles de personas no se vayan al cielo de rosita y con marcos y estatuas. Para mí es un creador social, que es otra categoría importante, porque a veces no son más difíciles que ninguna. Siempre te sale gente que se opone, que te critica. He tenido ocasión de conocerlo hace poco, de comer con él, y es una bellísima persona. Y estaban con él sus compañeros de seminario y el cura que les enseñaba. Es decir, hay una base de cristianismo humano en la formación de Baltasar Garzón que no aprecia la derecha que lo condenó y lo sacó de juez, aunque la ONU ha dicho que era injusto, ¿no? Fulgencio Meseguer es empresario, es el presidente de Proa, aunque yo fui el primero de Proa porque estaba entre los socios fundadores y creé un poco la filosofía, el manifiesto, los estatutos. Yo estoy orgullosísimo de que esta persona tenga ahora la presidencia de Proa, porque es un empresario que ha creado una empresa de 150 a 170 trabajadores vendiendo el nuevo lenguaje, software para empresas que regala a las empresas de toda España. Y si lo regala, ¿de qué viven? Hombre, porque no solo regala el programa que te lo puedes descargar, sino que si tú quieres una atención
técnica y una supervisión y guardar tus facturas, son sobre todo programas de gestión de empresas. Tiene su nube, tiene sus cosas. Ha hecho que la jornada laboral de España es la primera empresa que la ha bajado a 4 días. En su empresa hay gimnasio, hay comedor gratis, enseña inglés, hay piscina y hay una biblioteca, aparte del salón de actos. Él es un buen lector. Otra prueba de que un lector puede ser empresario económico, digo, creador económico. Y Pedro Olivares, este señor que hace vinos, aunque nació en Valencia, era de familia de las Puertas Seguras y ha creado en la finca de su abuelo y en la aldea de Los Sanchos su bodega de vino. Vende vinos tan buenos como enólogo que algunos se los compran en la Real, vamos, se los piden para Inglaterra a 3 cifras, de 100 euros para arriba la botella. Esas que veis ahí valen 20. Pero hace unos vinos extraordinarios. ¿Es un creador económico? Claro. Ha aplicado su conocimiento. Es decir, es que es lo que necesitamos. David y Daniel Broncano. Uno, David hace programas de televisión y de humor. ¿Qué tienen los humoristas que no tienen otras personas? Una agilidad mental para improvisar chistes divergentes y cosas que hacen reír. Porque, ya lo dijo Freud, la gracia del chiste es decirte algo que no esperas, ¿no? Es decir, divergente, absoluto. Bueno, él tiene una buena inteligencia lingüística, pero el otro hermano me interesa más para el caso. Daniel Broncano es un clarinetista. Ha creado un festival de música en Segura de la Sierra, uno de los pueblos más bonitos del mundo, pero más pequeños por población. Y se llena durante 2 o 3 temporadas, se llena toda la zona de alrededor de las casas de alquiler, de los hoteles y de los restaurantes, y venden más en las pocas tiendas que hay. Eso es una creación aplicada a un pueblo. Isabel Cabello y su equipo son diseñadores gráficos, es una creatividad técnica aplicada al diseño de las mejores botellas de aceite de Jaén, lo han hecho ellos, Isabel Cabello y Mure. Y Pedro Sánchez es un cocinero, Pedrito Sánchez Jaén, estrella Michelin. En Jaén tenemos ya 2 estrellas Michelin, yo lo he puesto a él porque lo conozco y porque me sirve mucho el ejemplo. Él no solo hace unos platos extraordinarios que le han ganado la estrella Michelin, es que ha dicho, voy a hacer un restaurante solo para 8 personas. Ándale, ¿cómo vive? ¿Cómo paga 5 sueldos con 8 personas? Bueno, tiene listas de espera de 4 y 5 meses. Pero él ha aprendido la lección, porque ha aprendido con los grandes de la cocina, de que a veces un gran restaurante es un arma esclava para quien lo crea. Tanto que el siguiente cocinero que veremos lo dejó, ¿no?, para vender otros productos. Él dice, voy a hacer la cocina que quiero, la empresa que quiero, aunque sea para 8 personas, pero yo no vivo esclavo de eso. Eso es creatividad empresarial, porque no lo ha hecho casi nadie que yo conozca en España. Ferraz Adrià, que era tan creativo en sus platos, en sus recetas, en sus cosas raras, esta cocina fusión, estas cosas que no se pueden ver, que se lo llevaron a la Feria de Arte de Basilea, Basel, para que enseñara sus creaciones, ¿no? Él ha dicho, Ferraz Adrià, que todos nacemos creativos, pero claro, tenemos que creérnoslo. No es nada divino, es algo normal que se entrena. Esa es la tesis de la conferencia. Al final la creatividad es hacer cosas y nada más. Bueno, yo a esto se lo voy a matizar. Hay personas que hacen que ocurran cosas. Si son nuevas, si son buenas y si son valiosas, son mejores creativos, evidentemente. Yo puedo escribir un poema precioso, pero si invento mañana una vacuna que corte una enfermedad en África, es más valioso. Pongamos las cosas con cierta escala. Pero lo importante es que hagamos cosas nuevas, buenas y valiosas. Eso es ser creativo, es resolver problemas. Los creativos buscan la forma de solucionarlo antes de quedarse empantanados los problemas. Aquí tenemos otro ejemplo. Thomas Alva Edison, el inventor del filamento incandescente que dio lugar a la bombilla eléctrica. Es fantástico que un niño que a los 8 años lo echaron de la escuela por torpe, y le dijo el maestro a la madre en una carta, le dejo al niño por torpe y por improductivo. Torpe e improductivo. Bueno, pues veremos a ver si se equivocaba o no el maestro. Ese niño, la madre le enseñó a leer, y luego tenía que ir vendiendo periódicos en un tren, de Port Huron a Memphis. Iba con su tren, se paraba, se bajaba y tenía que esperar que el tren volviera por la noche a su casa, o por la tarde-noche. Y le quedaban 6 horas. Pues se metió en una biblioteca y se leyó todos los libros que había en la biblioteca. Y dicen que se los leía por balda, por orden. Es decir, todos le interesaban de una forma, hoy podríamos decir que es un poco Asperger, ¿no? Es decir, se ponía pum, metódico y tal. Bueno, pues llegó a ser el empresario más productivo
de América por más patentes hasta hace poco. ¿Él qué lo hizo? Lo hizo fundamentalmente el conocimiento. ¿Y cómo adquirió el conocimiento? Con la lectura. Pero no solo tenemos el caso de Thomas Edison, sino que este señor, que se llama Tony Warner, ha escrito un libro de éxito que se llama Creando Innovadores. Él ha estudiado cuáles son los chavales de América que tienen más actitudes innovadoras para cambiar la economía, porque él se ha dado cuenta, como director didáctico de la universidad más prestigiosa de Harvard, que si los chavales no tienen capacidad creadora, no son innovadores, la economía se viene abajo. Es decir, Estados Unidos y todos los países tenemos un duelo, el país que más invente, y ahí están los chinos que están haciendo todo lo que pueden y llevándose gente, ahí está Singapur que ficha talento y les paga lo que sea porque se vayan allí, el país que más innova, que más emprende, se pone a la cabeza. Es lo que llaman economía del conocimiento, es saber aplicar el conocimiento a la fábrica o a la producción. Claro, no es lo mismo aplicarlo en fábricas que pagan una miseria a los chinos y no hay derechos sindicales, que aplicarlo en España con unos derechos sindicales naturales, ¿no? Pero la clave está que en este libro estudia 10 chavales y de los 10, 9 eran claramente lectores. Y el ejemplo más evidente es ese chaval que vemos ahí arriba, Keir Fells. No lo conocen porque él ha hecho poco para que se le conozca, pero lo fichó Apple antes de que terminara en Harvard y le dijo, vente para acá, que quiero que dirija este proyecto. Claro, este proyecto no era fácil. Steve Jobs le dijo a su ingeniero y a todo el mundo, quiero un teléfono sin teclas. Y la gente decía, estás loco, ¿cómo voy a marcar los números si no tiene teclas? Todos hemos tenido algún teléfono de teclas, ¿no? Y hemos conocido cuando surgió este. Bueno, pues ese chaval fue director de proyectos. Dirigió a más de 100 empresas, algunas chinas, otras americanas, para que esto tuviera el grosor adecuado de cristal, pero que no se rompiera, el borde de acero adecuado para que tampoco se rompiera, los diseños gráficos, los diseños informáticos, la conexión a programas, a internet, etc. Tenía mucho conocimiento, mucho talento ese chaval. ¿Por qué? Pues cuando él estudia, Tony Warner estudia su caso, dice, era un niño que desde pequeño los padres lo llevaron a museos, a todos los sitios, le enseñaban, le preguntaban, y lo dejaban jugar con sus compañeros una hora en la calle. Es que eso es una forma muy adecuada de aprender habilidades sociales. Pero luego tenía, después de jugar de la calle, tenía su hora de lectura. Lee lo que quieras, pero esta es tu hora de lectura. El chaval tenía una formación increíble, técnica, científica, literaria, tanto en matemática, en ingeniería. Ha tenido mentores, y lo cuenta, ¿no? Pero sus principales mentores fueron los padres y su principal labor fue la lectura. Por eso la ciencia puede ser, la creatividad puede ser expresiva, artística, literaria, plástica, puede ser científica, puede ser tecnológica o puede ser social, pero es que necesitamos creatividad en todos esos campos. Cuando quiero hablar de desarrollo de Jaén, es que quiero creativos en todos esos campos, porque las empresas, y hablo ahora en nombre de Proa, necesitamos ese talento. Y para que se consiga esa creatividad, ¿tenemos que esperar o podemos hacer algo? Pues entonces he inventado esta baraja de la creatividad, cojan algunas cartas para verla y pásenla. Es decir, Me quedo con Byron, ¿no? sí. Son técnicas que se pueden aplicar de creatividad literaria, de creatividad social, de creatividad de pensamiento, de creatividad lógica. Quiero decir que lo que yo pretendo es que realmente se entrene la creatividad con un efecto práctico. Bueno, a algunas les pueden parecer raras, pero cuando la gente ejercita estas cartas, esta es una versión ilustrada, con dibujos un poquito más grandes, que no he podido editar todavía porque me sale muy caro, que hay que imprimir en cartulina, bordear, meter en cajita, es decir, pero tengo pensamiento de hacerlas pronto. Bueno, pues estas barajas te ayudan a crear historias, te entrenan la imaginación para crear historias. Dos ejemplos. Esa técnica, la creatividad literaria, el binomio fantástico, la inventa Gianni Rodari
para decir, si tú coges dos palabras al azar y las juntas, de ese choque puede surgir algo creativo. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero inténtalo. Él junta un ladrillo y música y crea una historia preciosa que a los niños les encanta. Érase una vez un pueblo con casas que estaba construido con ladrillos creativos. Si te apoyabas en la pared sonaba una música, siempre con armonía. Entonces todos los vecinos tocaban un concierto todas las noches y alguna noche le salió tan triste que se cayeron los barrotes de la cárcel y se escapó el preso. Bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Los niños dicen, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Todo eso son juegos que se le enseñan a los niños con técnicas nuevas. ¿Qué pasaría si? Es otra técnica de Gianni Rodari. ¿Qué pasaría si? Lo aplicó Saramago en su libro Ensayos sobre la ceguera. No lo cuenta, no dice cuál ha sido el truco, pero ¿qué pasaría si un señor va con su coche, de pronto se para en un semáforo, no avanza, viene otro quejándose y dice, es que me he quedado ciego? Y el que viene a quejarse, pues yo también, y el guarda, y toda la ciudad se queda ciego. Se llama Ensayo sobre la ceguera. ¿Qué pasaría si? Sin embargo, cuando le dice a los niños, ¿qué pasaría si yo hubiera dinero? ¡Wow! Los niños se ponen revueltos, ¿no? Porque sabéis que el dinero, al fin y al cabo, es una mercancía simbólica que te da acceso a otras, ¿no? Tenemos posibilidades de entrenar esas cartas. Y bueno, creo que por la hora no voy a poder contarles las fantásticas cartas de Prof. ¿Cuál es el índice de natalidad de Marmolejo? ¿Es alto, bajo, normal? Ahora más bajo. Claro, eso es un problema porque mientras menos niños nazcan, más cierran las escuelas y más. ¿Cuándo es el índice de desempleo? ¿Qué sectores económicos son emergentes? Esto deberíamos estudiarlo en cada pueblo, tener un retrato de lo que ocurre. Y para eso, para debatir sobre ese retrato, Eduard de Bono nos propone en este libro, 6 sombreros para pensar, algo que yo les cuento a los políticos o a los jefes de organizaciones y que parece, lo tengo aquí, que parece un juego tonto, pero tiene mucho de fundamento. Cuando reunimos una empresa o cuando reunimos un claustro de un colegio o una asociación, resulta a veces muy difícil, y las asociaciones de vecinos puede ser un ejemplo, avanzar en una discusión. Se mezclan ideas, se mezclan con datos, con emociones, uno te discute, otro te rebate y no hay manera de ordenar el diálogo. Bueno, pues imagínate que reuniéramos a los 6.000 o los 5.000 habitantes adultos de Marmolejo y quisiéramos pensar cuál va a ser el futuro de Marmolejo. Bueno, esto es una hipótesis un poco descabellada, ¿no? Pero vamos, me gustaría reunir a toda la corporación municipal y a las asociaciones de vecinos más activas. ¿Qué tendríamos que decirles? Bueno, primero vamos a pensar en paralelo, y nos dice Eduard de Bono, pongámonos todos a pensar en los datos, en los informes, con sombrero blanco, que quiere decir, vamos a tratar de ser objetivos y saber cuáles son esos datos, ¿vale? Una vez que se dan los datos y se ha preparado bien ese informe, no discutimos más de datos, son los que son, si están bien hechos, son los que son. Y después dice, señores, pónganse el sombrero rojo de las emociones, díganme qué sienten con esos datos. Imaginaos que esto lo he contado en pueblos que tienen 190 habitantes y que se van a desaparecer en poco. La gente que vive allí no puede estar muy contenta, ¿no? Entonces soltamos las emociones y no discutimos de emociones, pero nos liberamos de esa carga emocional que todo problema lleva, ¿no? Y entonces Eduard de Bono nos dice, pónganse por favor el sombrero negro de la prudencia y el sombrero negro de qué pasaría si no hacemos nada. ¿Qué pasaría en Jaén si seguimos sin hacer nada? Sabiendo que hemos perdido más de 30.000 habitantes en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, tenemos un problema, porque se nos van los jóvenes y los más preparados. Tenemos que hacer algo. Este es el sombrero de la prudencia, es decir, hagamos cosas no descabelladas, pero hagamos algo, porque el problema avanza. Entonces le damos la palabra y nos ponemos todo el sombrero amarillo. Vamos a ver los elementos positivos que tenemos en Jaén para ponerlos en valor. Claro, si tenemos una nueva agricultura que se puede hacer en Las Vegas del Guadalquivir, pues pensemos qué se puede hacer, o qué hacemos con el turismo, o qué hacemos con el patrimonio, con la ciencia, con la universidad, que le quieren recortar 8 millones cada año.
Pero bueno, ahora me estaba poniendo el sombrero amarillo, no el negro. Las cosas positivas de Jaén las tenemos en valor y la universidad, por supuesto, es una. Nos dice Eduardo de Bono que nos pongamos el sombrero verde. Es decir, bueno, señores, estamos todos reunidos, vamos a ver qué ideas creativas dan. Nos ponemos todo el sombrero verde y nos ponemos en plan creativo. A mí se me ocurre esto, y se apuntan para un debate. Pero no se debate hasta que nos ponemos el sombrero azul, que es el sombrero ejecutivo, que al final es el alcalde el que podría tomar la última palabra o el grupo de concejales que apoya al alcalde. Pero de todo lo que se ha hablado, por lo menos hemos visto propuestas positivas, propuestas creativas, y hemos visto los problemas que ocurrirían si no hacemos nada. Y por último, decidimos hacer un plan de lectura y creatividad o decidimos invertir en un producto nuevo de agricultura para Marmolejo, que puede ser la leche. Bueno, pues siguiente paso sería, cuidado, vamos a ponernos un momento el sombrero morado, que es el sombrero de la ética, para no tomar decisiones que puedan perjudicar a nadie, ¿vale? Es muy importante y no lo cuenta Eduardo de Bueno, ¿no? Se lo he añadido yo. Pero como ven, tenemos que tomarnos en serio que si nosotros preparáramos a una generación en 4 años, en 6, posiblemente dentro de 10 tengamos gente muy interesante en Marmolejo que se implique y valore Marmolejo, ¿no? Creo que tenéis que ver que no estáis tan mal en población, porque desde los años 50 hasta el año 2020 se han perdido de 8.068 habitantes a 6.726. Se ha perdido un 17% menos de población. Es decir, el descenso es más leve que en otras provincias, donde en otras localidades, que ha sido del 50% y hasta del 60%. Claro, una población que decrece a un ritmo más rápido se va, ¿no? Tendríamos que poner en un gráfico de árbol de problemas cuál es el problema principal de Marmolejo. A lo mejor no es el empleo, a lo mejor es los comportamientos de los chavales, o a lo mejor es la falta de perspectiva, no sé. Y los problemas están relacionados unos con otros, ¿no? No explico cuáles son y podríamos poner en verde el árbol de soluciones. Pero son técnicas de estrategia que se aplican para intentar que veamos cuáles son los problemas y las soluciones. Pero tened en cuenta, los que tenéis hijos, que el mundo en el que hemos entrado se le llama mundo VUCA, o mundo, si es en inglés, o mundo VICA, que significa mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y sobre todo desde el COVID, ¿no han notado ustedes que aquí están pasando cosas muy raras? Estamos en una guerra, hemos pasado una epidemia, hay crisis que no esperamos, hay una pelea por la economía mundial entre Estados Unidos y China, y se ha metido por medio de alguna manera Rusia. El mundo del calentamiento climático cambiante va a hacer que vengan poblaciones de inmigrantes todos los días, y que si no se integran bien es un problema, y si los dejas que se mueran es un problema mayor, un problema ético, ¿no? Y además el mundo de la robótica y de la inteligencia artificial ya va a venir, ¿no? Estamos en ese mundo donde el escenario posible, dicen en el MIT, que puede haber hasta un 80% de desempleo. Si la gente tiene un 80% de desempleo, ¿qué hacemos con ellos en los tiempos libres, ¿no? Y que muchas cosas de las que se enseñan en la escuela no se están, muchos de los oficios que vamos a tener no se enseña nada en la escuela, ¿no? El 40% de los trabajos actuales van a ser sustituidos por robots. Ante eso lo que necesitamos es chavales y chicos y chicas mejor preparados que nunca, con una personalidad sólida, ni sobreprotegidos como están ahora, ni olvidados y maltratados, ¿no? Estamos en una sociedad hiperconectada y global, y todo lo que pasa en el mundo nos va a afectar. Este ejemplo que pongo es para ir acabando, es un ejemplo que utiliza una frase. Es el edificio de Apple Park, es un edificio que se ha construido en 2017 con 71 hectáreas, 260.000 metros cuadrados, 12.000 personas trabajan en él, y ha costado, pues me parece que son 5.000 millones de dólares. Bueno, pues en el centro de ese edificio hay un olivo, y yo quiero representar con eso algo importante, que aunque en la globalización estemos en la periferia, que sea Jaén, si tú haces algo importante y lo mandas o lo mueves por internet, tú eres centro de lo que estás mandando. Por eso Manuel Castel decía, piensa en local, actúa en global, al contrario del lema del medio ambiente. Aunque seas periferia, si aportas un valor y visibilidad, eres centro. Es decir, esto es una invitación a que un chico de Segura de la Sierra, de Huesa, que es el pueblo más pobre
de la provincia o de aquí, de Marmolejo, pueda trabajar aquí, hacer programas de Internet o hacer cosas valiosas y exportarlos en el mundo a través de Internet. Es focalizar de otra manera el mundo cultural. Y para eso tenemos que revalorizar la educación, porque estamos en la sociedad del aprendizaje, que lo han definido algunos premios de economía, ¿no? Nobel. Es decir, la sociedad de aprendizaje es que tú tienes que aprender más deprisa que los retos que te vienen. Y eso no nos damos cuenta. Es verdad que hay una corriente de aprendizaje en Internet enorme, muchísimos chavales jóvenes haciendo cursos, cursillos, viendo conferencias y tal, están aprendiendo a su manera, pero todo el sistema educativo parece a veces desacoplado de lo que está ocurriendo. No sabemos cómo será el futuro, pero será mejor si es un futuro lector y humano, ¿no? Aunque haya robots. Este es otro ejemplo, un señor que está considerado el segundo más rico del mundo, Elon Musk, ¿eh? Es el creador de PayPal, esa forma de pago que es un banco, Tesla Motor, esos coches que van a ir solos, SpaceX que manda cosas al cielo, turismo espacial, Hyperloop, Solar City, The Boring Company y OpenAI, o compañía de empresa de inteligencia artificial. Este señor ahora es el más rico. No digo que sea una buena persona, ahora quiere comprar Twitter y ha liado la parda. No digo que sea una buena persona, porque a lo mejor no ha leído libros de ética, pero dijo en su charla, en su memoria, a mí me educaron mis padres y los libros, sobre todo los libros. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Porque si queremos que la economía de Jaén funcione, tenemos que ir pensando en preparar más lectores. Pero fijaos, esta ciudad, High on White, ciudad del libro en Gales, este señor que hay ahí, Ricardo Bott, o Ricardo Butt, que él se llama Ricardo Corazón de Libro, creó muchas librerías en ese pueblecito, donde conforme cerraban industria, él iba creando librerías de viejos, librerías nuevas. Este está chalado, ¿para qué tantos libros en un pueblo pequeño? Un pueblo que tenía 1.598 habitantes, más pequeño que Marmolejo. Pero, ¿qué consiguió? Creó un festival también, donde llevaba a los mejores escritores del mundo a que hablaran con sus lectores. Y les llueven visitas de Londres, y ha exportado un festival que se llama High Festival, que se ha hecho en Segovia, se hace en Granada, se hace en Cartagena de India, y se hace en distintos países del mundo, ¿no? Entonces, él ha creado una fórmula creativa para su pueblo, como mismo que ha hecho David con la música, ¿no? Pero esta es más estable. Y lo han imitado en Urueña, Villa del Libro, que está en Valladolid, de 200 habitantes, y tiene 6 museos, 12 librerías, y este librero, Jesús Martínez, ha sido uno de los creadores, siguiendo las ideas de Richard Booth, ¿no? Tiene un centro etnográfico, un museo de la música, Luis Delgado, y un museo del cuento. Van miles de visitantes de Valladolid y de toda España a verla. Aparte de que es una villa medieval preciosa, o sea, no lo ha hecho en un mal sitio, ¿no? Entonces, ¿podría un plan como este favorecer que aumentara la lectura si lo trabajamos en todos los ámbitos posibles y la creatividad? ¿Podría? ¿En qué consiste ese plan? Pues se trata de desarrollar, primero, que la gente entienda que leer no es ninguna cosa del pasado, ni ninguna cosa menor, ni cosa de culturetas, que es un insulto, Alfredo, te habrán dicho alguna vez, ¿no? Cultureta, la forma más despreciativa de tratar a las personas que nos gusta la cultura. Cambiar la imagen de la lectura, ese es el primer punto. Segundo, gestión del conocimiento, es decir, aplicar, ayudar, llamar a todas las personas que puedan aportar cosas. Sea una pedagoga molona, sea una bibliotecaria, sea un cronista del pueblo, sea una universidad popular o sea una cantautora. Es decir, el conocimiento de todo lo que tenemos. Segundo, programa enfocado a las madres y a las familias, con los pasos que antes explicaba deprisa, pero que se pueden explicar más despacio. ¿Cómo se hace? Tercero, implicar a los colegios. Eso, el punto 4, son todos los colegios de Alcalá de Guadaira llevaron una serie de actos y utilizan una serie de letras para un encuentro de lectura, ¿no? La creatividad y la tecnología, no tenemos por qué olvidar que hoy trabajamos con ordenadores, ¿no? Y implicar a las asociaciones de vecinos. En cada asociación de vecinos de Alcalá teníamos previsto una estantería con libros, la biblioteca llevarla a la asociación de barrios, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero se puede hacer. Lo explico en este folleto, que se me ha agotado ya, La creatividad es la llave del futuro. Explico como si fuera un reportaje periodístico cómo lo están haciendo este plan en un pueblecito de sierra.
una maestra y un profesor de instituto empiezan el plan, se suma la alcaldesa, convocan a los padres, van planificando cosas y se crean clubes de creatividad y clubes de lectura, ¿no? Ese es el esquema que cuento y que siento no poder dejarles porque lo regalo, pero se puede descargar de internet. Y para finalizar, contaré la historia de este hombre, Víctor Frank, que ha escrito un libro precioso, El hombre es en busca de sentido. Un libro que inspira muchísimo psicólogos y profesionales de la salud. Él era famoso en Austria en los años 40 y se lo querían llevar a Estados Unidos de profesor. Iba a fichar con una universidad importante, pero vio los movimientos de Hitler y del nazismo y sus padres y él eran judíos. Y sintió que no podía dejar, por sus valores humanos, no podía dejar a sus padres solos en medio de lo que venía. Lamentablemente los detuvieron, los llevaron a campos de concentración. Y él escribe en ese libro, El hombre en busca de sentido, Memorias de un psicólogo en un campo de concentración, que era terrible ver la degradación humana y cómo los propios presos, que se ponían más chulitos, los ponían como capos para controlar a los otros, y cómo los hornos de crematorio, y cómo salir a trabajar en medio de la nieve con un simple pijama de rayas, y cómo se sentía deseos de morir contra la alambrada y suicidarse. Pero él dice, yo tenía un propósito para no suicidarme. Primero, mi propósito de amor. Quería saber qué había pasado de mi mujer y de mis padres. Lo mantenía vivo. Y segundo, quería escribir un libro. Este libro, que se le perdió varias veces, que escribió sobre papel higiénico, que se lo quitaban, que lo escribió después, porque tuvo la suerte de librarse del campo de concentración donde estaba, y lamentablemente su mujer y sus padres no resistieron. Él dice, quien tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo. Y dice otra frase muy importante, podemos estar pasándolo muy mal, como él, pero nadie nos puede quitar la libertad interior de sentir y de pensar lo que creemos. Ese es el valor, el sentido de la vida que él lo mantuvo, y el sentido de la vida que yo he recogido ahora después de mi trayectoria es que la lectura, la educación y la cultura son mi razón de existir y son mis valores, ¿no? Y digo esta frase, y la hago con referencia al libro de mi padre, cuestiones genéticas aparte, ustedes y nosotros tenemos genes diferentes, pero somos la suma del amor que pusieron en ustedes sus padres, los amigos y las experiencias que han tenido y los libros que han leído. Muchas gracias y perdonen si me he extendido un poco. Gracias. No se me vayan sin un último favor. Quiero que posen en una foto con las letras de Marmolejo, que construyamos la palabra humana con el nombre de Marmolejo.